Continuamos nuestro estudio sobre el tema del desánimo y estamos considerando el hecho de que el enemigo procura desanimarnos para no seguir la voluntad de Dios. Estábamos contemplando lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 acerca de presentarnos a nosotros mismos en sacrificio vivo. El simple hecho de presentarnos a Dios para que podamos conocer y así también cumplir la voluntad de Dios. Habíamos visto que los sacerdotes tenían que presentarse también. Y continuamos con este pensamiento. Los levitas también se presentaron como una tribu. Eso vemos en Números capítulo 3, el verso 6, que dice así: Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. La palabra acercarse aquí es simplemente presentar. Aquí hablando, por supuesto, de los levitas. Dios mandó a Moisés que los trajera y los presentara. Eso es lo que Dios nos pide también a nosotros. No que cambiemos nuestras costumbres, ni nos eduquemos, sino simplemente pide que nos presentamos delante de Él y Él mismo hará los cambios necesarios. Eso está en su poder. Vamos a meditar sobre algunas de las vidas de los santos, especialmente del Antiguo Testamento, que la Biblia presenta como ejemplos de aquellos que no fueron desanimados en cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Aquí tenemos, por ejemplo, Abraham. Vamos a mirar la vida de Abraham en Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Abraham aquí respondió al llamado de Dios diciendo simplemente, aquí estoy. Se presentó, aunque no sabía lo que le iba a pedir. Cuando Dios dijo así, Abraham no tenía ni idea lo que Dios le iba a pedir. En el segundo versículo, Dios le expresa su voluntad. Y antes de enterarse, Abraham se presentó. Note la sabiduría de su corazón, pues se presentó como un sacrificio vivo. Decimos que se presentó de corazón porque cuando Dios le pidió a su hijo, el objeto más querido de su vida, Él no vaciló en obedecerle. No es difícil entender la voluntad de Dios cuando nos presentamos, pues Él se revela al vaso rendido que quiere agradarle. Debemos estar dispuestos a obedecerle, sea cual fuere su voluntad, aun si fuese justamente lo que no queremos hacer, porque muchas veces así es. La voluntad de Dios es justamente lo que nosotros no queremos hacer. ¿Y cuántos ejemplos más tenemos en la palabra? Podríamos nombrar a Isaac, Jacob y muchos otros. Jehová siempre tuvo instrumento rendido a su mano, y siempre hubo uno que puso su vida sobre el altar. Otro ejemplo bien conocido, es Moisés. En Éxodo 3, verso 4, dice así: Viendo Jehová que él iba a ver, eso es que Moisés iba a mirar, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió otra vez, como Abraham, heme aquí. Aunque otra vez él no sabía todo lo que Dios le pediría y exigiría de su vida, pero por lo menos se presentó. Vemos en él un sacrificio vivo porque, teniendo la oportunidad de ser un rey poderoso en Egipto, él eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés hizo la elección correcta porque presentó su ser entero en sacrificio vivo. La voluntad de Dios no siempre es nuestra voluntad, pero siempre es mejor que la nuestra. Como seres humanos tenemos facultad de elegir y creemos que elegimos bien.
Sin embargo, la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Moisés eligió estar con Israel, un pueblo que verdaderamente nunca le dio agradecimiento, sino quejas y murmuraciones continuamente. Él podía haber estado en el palacio donde todos le iban a dar aplausos y así recibir elogio y todo, pero lo mejor era la voluntad de Dios, aunque ahí por supuesto él sufría el maltrato del pueblo. Otro ejemplo más tenemos en Isaías, en el capítulo 6, verso 8, así dice la palabra de Dios: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Antes de que Dios le revelase el mensaje que tenía que llevar, él respondió, heme aquí. La perfecta voluntad de Dios para Isaías fue llevar un mensaje de juicio a un pueblo rebelde y duro de servicio. El profeta se había puesto delante de Dios y por eso pudo cumplir su ministerio. En todos estos ejemplos vemos que cada uno, primeramente, se presentó delante de Dios. Nos llama la atención la manera en que Pablo expone esta verdad en Romanos 12, pues dice, os ruego. Si estuviésemos bajo la ley, nos diría, te mando a presentar tu cuerpo en sacrificio. Pero estamos bajo la gracia, y ella nos suplica. La ley exige, demanda, ordena, pero la gracia implora. A uno que entiende la gracia, la misericordia de Dios y su bondad, no le es difícil presentarse sobre el altar, porque Dios da capacidad bajo su gracia para cumplir su voluntad, que no existe bajo la ley. Si los israelitas, nacidos bajo la ley, que no tenía compasión, o sea que la ley no tenía compasión, sino que era muy severa, si ellos pudieran presentarse delante de Dios, y muchos lo hicieron, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo la gracia, que somos vasos de misericordia, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Hablamos de poner delante de Dios el ser entero, con todos los miembros de lo que somos, porque es eso lo que Él va a usar. El Señor va a usar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies y por supuesto, sobre todo, nuestra boca. Como dijimos, hay muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia, pero son suficientes para darnos cuenta lo que debemos hacer. Entregamos el alma cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el espíritu a medida que andamos con Él en comunión, pero lo último que entregamos es el cuerpo. El cuerpo, habituado al pecado, no puede hacer la perfecta voluntad de Dios, pero sí podemos rendir nuestro cuerpo y todo lo que somos como seres humanos. El creyente que aún no ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo no puede comprobar la agradable y menos va a discernir la perfecta voluntad de Dios. Y por eso su vida es de murmuración. No entiende los propósitos de Dios en su vida. Que el Señor ilumine nuestros ojos para que podamos ver y entender que hay una voluntad que debemos buscar. Sí, el enemigo va a procurar desanimarnos. Él quiere desanimarnos de buscar la voluntad de Dios. Pero no permite al enemigo en su vida, mi amigo, desanimarle. Si usted quiere lo mejor que Dios tiene, hay que buscar su voluntad. Y Él va a revelar su voluntad. Pero el enemigo va a traer muchas cosas a nuestra mente, muchas circunstancias que nos va a desanimar. Pero tenemos estos ejemplos
de Moisés, de Isaías, de Abraham y de muchos otros que no se desanimaron en buscar la voluntad de Dios y la encontró. Usted va a encontrar la perfecta voluntad para su vida y va a encontrar una felicidad que nunca ha conocido. Afuera de la perfecta voluntad de Dios, no hay felicidad verdadera para el Hijo de Dios. Que el Señor siga añadiendo sus bendiciones en su vida diariamente. Que el Señor bendiga ricamente.